Te pagaron el jueves, llega el lunes y ya no tienes idea de dónde se fue todo tu dinero. ¿Te ha pasado? Seguro que sí, y créeme, no eres el único. Lo curioso es que posiblemente no hiciste una compra enorme ni tomaste una mala decisión financiera. Simplemente hiciste unos pagos, disfrutaste el fin de semana y el dinero se esfumó. Y ahora, otra vez, toca aguantar hasta el próximo pago o endeudarte para poder sobrevivir. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma de evitarlo? Imagina que en el mismo instante en que te llega el sueldo, ya tienes un plan claro de qué hacer con tu dinero. En lugar de gastar sin control y darte cuenta demasiado tarde de que te quedaste sin nada, sigues una rutina que te permite ahorrar, cubrir tus gastos esenciales y, al mismo tiempo, disfrutar sin preocupaciones. Así como tienes una rutina para ir al gimnasio o para arreglarte cada mañana, necesitas una rutina de pago que garantice que tu dinero trabaje para ti, en lugar de desaparecer en cuestión de días. En este video te mostraré 6 pasos clave que debes seguir cada vez que te paguen. Si los aplicas, te aseguro que tu relación con el dinero cambiará por completo. Empecemos. Págate a ti mismo primero. El secreto para que tu dinero crezca. Sí, sé que es más difícil de lo que parece, pero también es lo más inteligente que puedes hacer con tu dinero. El concepto es simple pero complejo a la vez. En cuanto recibes tu sueldo, apartas un porcentaje para ahorrar. No esperas saber cuánto te sobra después de pagar gastos, porque la realidad es que nunca sobra nada. Lo recomendable es al menos un 10%, pero si en este momento no puedes, empieza con un 5%, 3% o incluso un 1%. Lo importante no es la cantidad, sino que puedas crear el hábito. Como dice Warren Buffett, no ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar. La mejor forma de asegurarte de cumplirlo es hacerlo automático. Programa una transferencia para que, el mismo día que recibes tu salario, una parte se vaya directamente a una cuenta de ahorros, ojalá de alta remuneración. Así, sin pensarlo y sin tentaciones, estarás asegurando tu futuro financiero. Con el tiempo, pagarte a ti mismo primero se volverá tan natural como cepillarte los dientes. Y cuando mires atrás y veas cuánto has acumulado, te alegrarás de haber tomado esta decisión. Ahora que ya apartaste tu ahorro, es momento de decidir qué harás con el resto de tu dinero. Si no tienes un plan, el dinero se esfumará sin que te des cuenta. Cada vez que te paguen, realiza o actualiza tu presupuesto. No tiene que ser complicado, solo necesitas responder 3 preguntas. ¿Cuánto voy a gastar en lo esencial? Renta, comida, transporte, servicios. ¿Cuánto voy a guardar para metas futuras? ¿Cuánto voy a gastar en mí? Divide tu dinero en categorías y asigna un límite a cada una. Si tienes gastos inesperados, ajusta, pero sin tocar tu ahorro. Tu presupuesto no es una camisa de fuerza, sino una guía. Cada mes es diferente. Asegúrate de actualizarlo según tu situación. Cuando controlas tu dinero, dejas de vivir con angustia y empiezas a vivir con intención. En los comentarios te dejo un enlace a un video donde explicamos en detalle el método 50-30-20, una estrategia sencilla y práctica para organizar tu presupuesto. No te lo pierdas, porque aplicarlo te ayudará a tener aún más control sobre tus finanzas. Lo has escuchado muchas veces, pero es tan importante que merece repetirse. Necesitas un fondo de emergencia. Este fondo es tu escudo protector ante cualquier imprevisto. Porque la vida es impredecible. Un problema de salud, una avería en tu auto o, incluso, la pérdida de tu empleo pueden desestabilizarte por completo si no tienes un respaldo financiero. Y sin un fondo de emergencia, cualquier imprevisto puede convertirse en una crisis. Imagina que mañana te quedas sin trabajo.
Si no tienes un ahorro que te permita cubrir tus gastos básicos, entrarás en pánico, recurrirás a préstamos o tarjetas de crédito y en poco tiempo la deuda crecerá como una bola de nieve. Ahora imagina el mismo escenario, pero con un fondo de emergencia sólido. Sabes que puedes cubrir tus gastos sin problema por varios meses mientras buscas nuevas oportunidades. No necesitas tomar decisiones desesperadas, no necesitas endeudarte. Solo necesitas enfocarte en resolver la situación con tranquilidad. Esa es la diferencia entre tener o no tener un fondo de emergencia. Los expertos recomiendan ahorrar lo suficiente para cubrir entre 3 y 6 meses de tus gastos esenciales. Sí, puede parecer mucho, pero piénsalo como una inversión en tu tranquilidad. Si este video te ha sido útil y crees que te está ayudando a mejorar tu relación con el dinero, quiero pedirte un pequeño favor. Dale me gusta y suscríbete al canal. Las deudas pueden convertirse en un lastre si no las manejas bien. Por lo tanto, paga tus deudas a tiempo. Especialmente aquellas con altos intereses como las tarjetas de crédito o algunos préstamos. Cada vez que pagas el mínimo o te retrasas, acumulas intereses que, con el tiempo, te cuestan una fortuna. La idea es que, en cuanto puedas, priorices el pago de tus deudas para liberarte de esa carga. Existen 2 métodos comunes para hacerlo. El método avalancha consiste en pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta. Y el método bola de nieve se centra en liquidar las deudas más pequeñas para ganar impulso. Cualquiera que sea el método que elijas, lo importante es evitar que los intereses te sigan ahogando y poder liberar tu flujo de caja para otras metas. Sobre todo, algo muy importante, evita seguir acumulando nuevas deudas innecesarias a no ser que sea totalmente necesario. Recuerda, cada deuda que liquidas es un paso más hacia la libertad financiera. Ahora, no todo se trata de ahorrar y pagar deudas. También hay que disfrutar sin culpa. Es fundamental que también te permitas disfrutar. En tu presupuesto, seguramente ya has reservado un rubro para gastos en entretenimiento, salidas, aparatos tecnológicos o esos pequeños lujos que tanto disfrutas. Lo importante es que disfrutes de ese dinero sin sentir culpa, sabiendo que ya estaba planificado. Disfrutar de la vida es parte del equilibrio financiero. Si ya destinaste esa cantidad para el ocio, no tienes que sentirte mal por darte un gusto. Lo esencial es que mantengas el control y que te asegures de no gastar de más. Así, podrás vivir plenamente sin sacrificar tu seguridad económica. Disfrutar de la vida también es parte del equilibrio financiero. Finalmente, una vez que hayas ahorrado, cubierto tus gastos esenciales, construido tu fondo de emergencia y pagado tus deudas, el siguiente paso es invertir. Invertir es la herramienta que te permitirá hacer crecer tu patrimonio a lo largo del tiempo. Cada aporte, por pequeño que sea, se transforma en una fuente de ingresos pasivos gracias al poder del interés compuesto. No es necesario ser un experto para comenzar a invertir. Con las herramientas y la información que existen hoy, cualquiera puede hacerlo. Lo ideal es que dentro del presupuesto puedas destinar una parte a la inversión. Automatiza tus inversiones de la misma manera que automatizaste el ahorro. Programa transferencias mensuales a una cuenta de inversión y deja que el tiempo haga su magia. Aunque el mercado tenga altibajos, invertir de forma constante te permite promediar el costo de tus compras y, a largo plazo, ver crecer tu dinero. Lo importante es que te eduques antes de invertir. Investiga, infórmate y elige opciones que se alineen con tu situación y objetivos. Y recuerda, el mejor momento para empezar a invertir fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Puede que al principio te cueste adoptar estos hábitos. No es fácil cambiar la forma en que has manejado tu dinero durante años, pero te aseguro que con el tiempo verás la diferencia.
Cada transferencia automática, cada pago a tiempo y cada inversión programada te acercan a la tranquilidad y la libertad financiera. El camino hacia la libertad financiera es una maratón, no una carrera de velocidad. Se trata de pequeñas decisiones diarias que, con el tiempo, marcan la diferencia entre vivir al día y construir una vida de estabilidad y abundancia. No se trata de privarte de todo lo que te gusta, sino de aprender a gastar de forma inteligente y a aprovechar cada oportunidad para ahorrar e invertir. Cada decisión que tomes, por pequeña que parezca, es un paso hacia un mañana mejor. Así que, si sientes que tu sueldo se esfuma sin que puedas controlarlo, es hora de hacer un cambio. Vive por debajo de tus posibilidades, invierte en tu futuro y permite que cada centavo cuente. El control está en tus manos y el momento es ahora.